Estamos en el capítulo 44 de Génesis. Raúl o Mary, tal vez si pueden ayudar a Vicky con la traducción. Ya. Génesis 44. Yo titulé a este capítulo José sigue probando a sus hermanos. ¿Se acuerdan que la otra vez hablamos de que José los estaba probando? Vamos a leer del 1 hasta el 10. Esta Biblia está mejor, su letra grande. Yo voy a empezar y dice la palabra del Señor. Bueno, antes de leer vamos a hacer una corta oración. Señor, una vez más, gracias por tu palabra, gracias por este estudio bíblico. Señor, háblanos, enséñanos, Padre, y que todo lo que estamos recibiendo no se quede en un saco roto, Señor, sino que lo apliquemos, que se convierta en un tesoro de donde vayamos sacando en nuestra vida diaria y aplicándolo, Señor. Gracias una vez más por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Génesis 44, del 1 al 10. José le dio esta orden al mayordomo de su casa: llena de alimento los costales de estos hombres con todo lo que puedan llevar, y pon el dinero de cada uno en la boca de su costal. Pon también mi copa de plata en la boca del costal de su hermano menor, junto con el dinero de su trigo. Y el mayordomo hizo lo que le ordenó José. Con la luz de la mañana, los hermanos partieron con sus asnos. Habían salido ya de la ciudad, pero aún no se habían alejado de ella, cuando José le dijo a su mayordomo: levántate y sigue a esos hombres, y cuando los alcances les dirás: ¿por qué han pagado mal por bien? ¿Por qué se robaron mi copa de plata? ¿Qué? ¿No es esta la copa en la que bebe mi señor y con la que suele adivinar? Está muy mal lo que han hecho. Cuando el mayordomo los alcanzó, le repitió estas palabras, y ellos le respondieron: Señor, ¿por qué nos habla usted así? Jamás estos siervos suyos harían tal cosa. Aquí tiene usted el dinero que hallamos en la boca de nuestros costales y que le trajimos desde la tierra de Canaán. ¿Cómo habríamos de robar plata y oro de casa de su señor? Si alguno de estos siervos suyos tiene en su poder la copa, que muera, y aún nosotros seremos siervos tuyos. Y el mayordomo dijo: que sea como ustedes dicen, el que tenga la copa será mi siervo, y ustedes quedarán libres de culpa. Está difícil la situación, ¿verdad? Y cuando dice en el verso 5, y lo vamos a ver más adelante en el verso 15, dice la copa que usó para adivinar. Los egipcios estaban plagados de supersticiones y no sé si ustedes entienden lo que son prácticas del oscurantismo, brujerías, supersticiones, agoreros y cosas así. Es posible que la copa para adivinar de José era una copa que los egipcios usaban justamente para adivinar. Ahora, ¿qué quiere decir esto de adivinar? Es sobre todo predecir el futuro. Hay muchas formas que los comentaristas explican cómo veían el futuro en la copa. No necesitamos entrar en esos detalles, pero era para revelar también conocimiento. Y incluso dicen algunos comentaristas que podían hasta descubrir o entender secretos o cosas ocultas, información escondida. Lo que sí nosotros sabemos es que José tenía una habilidad de parte de Dios
para predecir el futuro por medio de los sueños. Eso se quedó establecido desde el capítulo 38, sin necesidad de usar una copa. Es posible que los egipcios que vivían con José atribuían a la copa el hecho de que José podía interpretar el futuro, ¿verdad? Es posible. Ahora, vemos que entre los hermanos están hablando, porque no dice un nombre, dice ellos dijeron, el que tenga la copa, que muera. Es un castigo muy fuerte. Pero vamos a ver dos cosas. ¿Recuerdan en el capítulo 31 de Génesis? Algo similar ocurrió. Raquel se robó a los dioses de su padre Labán. Y cuando Labán vino a reclamar ante Jacob, ¿qué le dijo Jacob? Whoever has them, quien sea que los tenga, que muera. Exacto. Es una manera muy fuerte de castigar un robo. Pero hay algo que quiero que consideremos que es muy importante. Recuerden que son los hermanos hablando. Tal vez entre todos ellos están diciendo estas cosas. Y algo importante es que ninguno de los hermanos piensa que entre sus hermanos haya alguien capaz de robar. Por eso es que se atreven a decir, el que tenga la copa, que muera. O sea, que están completamente seguros de que no son ningunos ladrones. Exacto. Ninguno de ellos. Tienen esa confianza entre ellos de que ninguno sería capaz de robar. Y vamos a continuar con los versos 11 al 17. Hermano Raúl, por favor. Oh, perdón, Valecita. 11 al 17. Ellos entonces se dieron prisa y derribando cada uno su costal en tierra, abrió cada cual el costal suyo y buscó desde el mayor, comenzó y acabó en el menor, y la copa fue hallada en el costal de Benjamín. Entonces ellos rasgaron sus vestidos y cargó cada uno su asno y volvieron a la ciudad. Vino Judas con su hermano a la casa de José, que aún estaba allí, y se postraron delante de él en tierra, y les dijo José, ¿qué acción es esta que habéis hecho? ¿No sabéis que un hombre como yo sabe adivinar? Entonces dijo Judas, ¿qué diremos a mi Señor? ¿Qué hablaremos o por qué nos justificaremos? Dios ha hallado la maldad de tus siervos. He aquí nosotros somos siervos de mi Señor, nosotros y también aquel en cuyo poder fue hallada la copa. José respondió, nunca yo tal haga el varón en cuyo poder fue hallada la copa. Él será mi siervo, vosotros id en paz a vuestro padre. ¿Qué les parece hasta ahí? Está peor. Está peor porque Jacob les había dicho que podían llevar a Benjamín, y Judá le dijo, te lo prometo con mi vida que yo lo traeré, y ahora no puede salir de Egipto. O sea que esto está... Ya les había pasado lo de José, y ¿saben qué? Lo que veo que no han dicho toda la verdad. No han dicho toda la verdad, no han expuesto todo su corazón todavía.
En el verso 13 dice, quiero hablar de algunos como paralelos. Desde el capítulo 38, donde empiezan los sueños de José. Y cuando aquí en el verso 13 dice, rasgaron los hermanos sus vestidos. They tore their clothes. Ya. Y eso es una señal de desesperación, de un horror por lo que podría pasar especialmente a su hermanito Benjamín. Ahora, años atrás, es posible que fueron 20 años atrás, ellos, los 10 hermanos, rasgaron las ropas de José, las empaparon en sangre y se las fueron a entregar a su papá. La mentira de ellos. Ajá. Y en este caso son los 10 hermanos que están en ese estado de desesperación, que rompieron sus ropas. Más o menos 20 años atrás fue José el que estaba en ese estado de desesperación y el horror de pensar lo que le iba a pasar a él en Egipto. Los hermanos no tuvieron compasión. ¿Se acuerdan que el capítulo anterior nos lo describe, o 42 tal vez? Bueno, otro paralelo es que en este momento la vida de Benjamín está en peligro. Y los hermanos vamos a ver en un momento, van a tratar de salvarlo. En años atrás fue la vida de José que estaba en peligro. Y recordemos que los hermanos inicialmente quisieron matarlo. Ahora miren la actitud de José. ¿En qué versículo? En el 17 dice, ustedes pueden volver en paz a su padre. La verdad es que cuando pasó la desgracia a José, ¿cómo se fueron ellos? Tranquilos y con las 20 o 30 monedas de plata que les habían dado los ismaelitas. Exacto. Esta vez es José diciéndoles, vayan ustedes en paz donde su padre. Él está siendo un poco sarcástico tal vez, ¿verdad? Pero todo es parte de la prueba. ¿Cuál es la prueba aquí? Si se han arrepentido por lo que hicieron. La prueba era si iban a hacerle a Benjamín lo mismo que le hicieron a él, dejarlo como esclavo en Egipto. O sea, José planeó muy cuidadosamente cada detalle de esta prueba. ¿Recuerdan que en el capítulo anterior dijimos que Dios le estaba guiando? La Biblia no lo dice claro, pero podemos entender, Dios estaba guiando a José para poner a sus hermanos a prueba, para llevarlos a un punto de arrepentimiento, para que exista una verdadera reconciliación entre todos ellos. Amén. Vamos a leer del 18 al 23. Ahora sí, hermano Raúl. Amén. Entonces Judá se acercó a José para decirle, mi señor, no se enoje usted conmigo, pero le ruego que me permita hablarle en privado. Para mí usted es tan importante como el faraón. Cuando mi señor nos preguntó si todavía teníamos un padre o algún otro hermano, nosotros le contestamos que teníamos un padre anciano y un hermano que le nació a nuestro padre en su vejez. Nuestro padre
quiere muchísimo a este último porque es el único que le queda de la misma madre, ya que el otro murió. Entonces usted nos obligó a traer a este hermano menor para conocerlo. Nosotros le dijimos que el joven no podía dejar a su padre porque si lo hacía seguramente su padre moriría. Pero usted insistió y nos advirtió que si no traíamos a nuestro hermano menor, nunca más seríamos recibidos en su presencia. Entonces, hasta el 23. Oh, okay. El único punto que quiero traer aquí es que los hermanos siguen mintiendo acerca de lo que pasó con José. No se atreven todavía a decir la verdad. Yo quiero decir algo. Y tradúceme bien, hija. Hay veces que nos preguntan la verdad, pero nada más decimos pedacitos de la verdad. O verdad a medias. O verdad, como estamos alrededor de la verdad, ¿verdad? Pero no decimos la verdad completa y como debe de ser. Es exactamente lo que está tratando de sacarle José a sus hermanos. Él dice, murió. Puede ser que haya muerto. Pero no les contó toda la verdad. O sea, no ha llegado al punto de quebrantamiento. Y algo tan importante que ha dicho la pastora, yo quiero que veamos esto. Sin arrepentimiento no puede haber una reconciliación. Ahora lo voy a poner con nosotros. Si no hay arrepentimiento de parte de nosotros, no podemos reconciliarnos con el Dios del cielo. Es tan importante arrepentirnos y quebrarnos. Bien, hermano. Hermano, yo quería mencionar respecto a lo que hicieron los hermanos con José. Todos esos 20 años que transcurrieron, algo había en sus mentes. Ellos recordaban y ellos vivían preocupados. Por eso Judá exclama de esta manera aquí en el verso 16. Dice, entonces dijo Judá, ¿qué diremos a mi Señor? ¿Qué hablaremos o con qué nos justificaremos? Dios ha hallado la maldad de tus siervos. Esa maldad que él se refiere, yo creo que se refiere a las maldades que durante su vida habían cometido, especialmente la de José. Exacto. Exacto. Así es. Bien dicho. Vamos a continuar con la lectura del 24 al 28. Hermano Félix. Yo quiero agregar un poquito más. Sí, claro que sí. Por eso nosotros mismos también tenemos que tener cuidado contra nuestras maldades, porque Dios nos las puede hallar Exacto. y nos puede ir muy mal. Nos alcanzan. Las cosas malas que hacemos nos llegan a alcanzar. Correcto. Ahora sí. Aconteció pues que cuando llegamos a mi padre el siervo, le contamos Un poquito más fuerte. las palabras de mi Señor, y dijo: nosotros, Padre, volved a comprarnos un poco de alimento. Y nosotros respondimos: no podemos ir, nuestro hermano va con nosotros, iremos porque no podremos ver el rostro del varón si no está con nosotros nuestro hermano el menor. Entonces tu siervo, mi padre, nos dijo: nosotros sabéis que 2 hijos me dio luz a luz mi mujer, y el uno salió de mi presencia. Pienso de cierto que fue despedazado, y hasta ahora lo he visto. Ahí vemos que Jacob les creyó la mentira a sus hijos.
Él piensa que verdaderamente José fue despedazado por una bestia salvaje. Nosotros sabemos que esa fue una mentira. Pero anteriormente vimos que Judá insiste con la mentira. Mi hermano murió. A mí me encantó un detalle que encontré en un comentario y es importante leer comentarios. Comentarios nos hablan acerca de la historia, nos dan pedacitos de información que solo leyendo la Biblia no entenderíamos. Un comentarista dice que según datos históricos, un esclavo en Egipto solo llegaba a vivir máximo 20 años por el trabajo al que lo sometían. Y por más fuerte que sea ese hombre o esa mujer, lo máximo que aguantaban eran 20 años. Entonces estos hermanos ya habían pasado más de 20 años. Ellos están seguros que José ha muerto. Y es tal vez por eso que están insistiendo con esa mentira. Pero vemos que el padre todavía, después de más de 20 años, los hermanos no se han atrevido a confesar la tremenda maldad, no solo de vender a su hermanito como esclavo, sino continuaron mintiendo a su padre tantos años. ¿Quién es el siguiente? Mi hermano Manuel, léanos desde el 29 al 31. La hermana puede leer en inglés, ¿no? Sí. No, está bien, vamos a continuarlo en español. Ok. La palabra de Dios. Y si tomáis también a este de delante de mí y le acontece algún desastre, haréis descender mis canas con dolor a Seol. Ahora pues, cuando vuelva yo a tu siervo, mi padre, si el joven no va conmigo, cuando su vida está ligada a la vida de él, sucederá que cuando no vea al joven, morirá, y tus siervos harán descender las canas de tu siervo, nuestro padre, con dolor al Seol. ¿Hasta dónde me dijo? Sí, hasta ahí está bien. Vemos que a los 10 hermanos, el sentimiento de que su padre Jacob hacia José, antes, vemos otro paralelo. Los sentimientos de Jacob hacia José fue la razón del odio de sus hermanos, ¿verdad? La diferencia ahora, los sentimientos de su padre Jacob hacia Benjamín son la razón para esta defensa de parte de Judá. Ahora ellos están teniendo compasión hacia su padre. Con José no fue así. No tuvieron compasión hacia su padre. Ahora, es posible que 20 años atrás o más vieron a su padre Jacob sufrir de tal manera por la pérdida de José, y un golpe así tan duro de como perder a Benjamín sí podría matarlo. Eso es lo que ellos reconocen, ¿verdad? Hay una palabra en terapia, ¿cómo se dice? En consejería. Se llama aceptación. Muchas veces nosotros alargamos el sufrimiento nuestro porque no aceptamos lo que nos ha pasado. Hay situaciones que son muy duras en la vida. Es difícil aceptarlas. Y cuando llegamos a ese momento de aceptar una tragedia, una desgracia, podemos recibir sanidad. Aceptación. No es fácil llegar a ese punto
Pero vemos que en esta situación de los hermanos You see that in this situation of brothers, aprendieron a aceptar they learned to los accept sentimientos de preferencia de su padre. their father's feelings of preference. Yo crecí en un hogar donde habían dos favoritos. Y no, yo no era una de ellas, In obviamente. my family, there were two parents, and I was not one of them. Y por muchos años causó mucho dolor en mi corazón. And for many years, it caused great pain in my heart. Pero yo aprendí a aceptar To accept que mis papás preferían a sus dos hijos mayores. that my parents preferred their two older, my two older. ¿Qué me ayudó a aceptar esto? What has helped me understand this? El amor de Dios. The love of God. Amén. Yo entendí que Dios me ama tanto, tanto. God loves me so much. Para mí solo el amor de Dios fue importante. Only the love of God is important. Es lo único que contó para mí. That's the only thing Amén. that counted. Porque yo no me sentía amada en el hogar. Because I didn't really feel loved. Ni por mis papás, ni por mis hermanos o hermanas mayores. My older sibling. Así que cuando un predicador So jovencito when de la edad de Giovanni, 17 años tenía, age of Giovanni, about 16. este predicador, agarrando una Biblia así tan grande como de nuestro hermano Manuel, dijo, Dios te ama, Amén. Amén. Dios te ama. Aleluya. Ese dolor de la falta de amor de mis papás, de mis hermanos, de quien sea, se sanó en un instante. Dios me ama. Y aprendí a aceptar que mis papás iban a seguir teniendo a sus favoritos, pero ya no me importó más. No me importó, porque acepté que ellos iban a ser así. Los hermanos aceptaron la preferencia de su papá Jacob hacia José y Benjamín. Y una vez que José ya supuestamente murió, pues aceptaron que su papá solo iba a tener un favorito. Y ese era Benjamín. Y vemos que estos hombres, al aceptar que su papá tenía un favorito, les trajo sanidad. ¿Por qué? Porque ya no eran esos hombres con ese complejo de inferioridad. Ellos ya no se sintieron más menospreciados por su madre, por su padre, perdón. Porque recuerden que algunos de estos muchachos eran hijos de esclavas, de siervas. Tenían un complejo de inferioridad. Pero al aceptar que su papá era así, su papá no iba a cambiar, nadie lo iba a cambiar a su papá. Y eso les trajo una sanidad. Ya lo aceptaron y eso trajo sanidad. También es posible que eso también, el aceptar que su papá tenía su favorito, incluso les ayudó en su sentimiento de culpa. Su culpa ya no era tan grande. No sé si está claro hasta ahí. Vamos a leer a los 3 últimos versículos. Mi hermano Francisco, 32, 33 y 34, y con eso vamos a terminar. Como tu siervo salió por fiador del joven con mi padre, diciendo, si no te lo vuelvo a traer, entonces yo seré culpable ante mi padre para siempre. Te ruego, por tanto, que quede ahora tu siervo en lugar del joven por siervo de mi Señor, y que al joven vaya con sus hermanos, porque ¿cómo volveré yo a mi padre sin el joven? No podré, por no ver el mal que sobrevendrá a mi padre. Amén. Hay una cosita que en el verso 33, mi versión dice el niño, habla del niño, ¿no? En la versión de ustedes dice el joven, ¿verdad? Yo tengo 54 años de edad, pero mis hermanas todavía se refieren a mí como si yo fuera una niña. Sí.
En la mente de mis hermanos y hermanas, como yo soy la última, yo todavía soy su hermanita, ella todavía me dice lo que tengo que hacer y cómo lo tengo que hacer. Es que tú no sabes, besita. Para los que tienen hermanos mayores, estoy seguro que se sienten así. O si ustedes son los hermanos mayores, seguro que no dejan de ver al hermanito menor, como que todavía es el niñito, el jovencito, ¿verdad? Y esas son dinámicas de familia que no se las puede cambiar. Yo les dije a mis hermanas, estás hablando ya con una mujer adulta, ya tengo mi hija. Pero todavía la manera de verme de ellos es su hermanita menor. ¿Ve? Sí. Entonces, en el verso 34, Judá dice, no podré ver el mal que sobrevendrá a mi padre. Dice, jamás podría ver el mal que le sobrevendría a mi padre. Ya. Judá fue testigo de todo el dolor y la amargura que le causaron a Jacob cuando él pensó que su hijito favorito, José, había muerto devorado por fieras. Y todo esto es una prueba que vamos a ver la conclusión el domingo que viene. Es una prueba para ver si sus hermanos han cambiado verdaderamente, y qué mejor manera de comprobarlo al ver. Lo acabo de decir, ¿no? El domingo 30 de mayo vamos a concluir, vamos a ver la última parte, vamos a ver el desenlace de este emocionante episodio de Génesis en el que José se va a revelar a sus hermanos. Pero hasta el momento estamos viendo cómo José está tratando de probar cómo se van a portar los hermanos con Benjamín, que es el hermanito, hijo de su misma madre. Pero esta vez Judá se está dando su vida por la de su hermanito. Yo me quedo esclavo, y él que se vaya con su hermano. Exacto. Gran diferencia. Y dijimos la semana anterior, este es un prototipo de Jesús. ¿Qué hizo Jesús? Él entregó su vida por todos nosotros. Amén. Y Jesús es descendiente de Judá. Amén. Dios les bendiga. Vamos a concluir con una corta oración. Voy a pedir unos 3 voluntarios que cierren con una oración. And I'm going to ask for 3 volunteers.